Amigos, estamos de vuelta. ¿Qué fue lo que ocurrió hoy en el Congreso de la República? Estuvo la cosa picante justamente porque se debatía una declaración, una moción sobre el caso de Venezuela. Nos acompaña el congresista Mauricio Mulder por el Partido Aprista Peruano, Edgar Ochoa, congresista también por el bloque Nuevo Perú. Justamente de eso vamos a hablar porque fue parte del debate. Señores, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué fue lo que pasó, congresista Mulder? Palabras duras que tuvo justamente respecto al movimiento Nuevo Perú, que exigían finalmente una cierta ayuda de parte de la mesa directiva. ¿Cuál es su lectura de toda esta situación? ¿Qué va a pasar con Nuevo Perú en la dinámica del Congreso a partir de este año? Bueno, va a pasar que seguirán siendo parlamentarios, seguirán pudiendo pertenecer a comisiones y tendrán ese derecho, pero no de grupo político, y por lo tanto, cuando el reglamento establezca que las discusiones, como por ejemplo las mociones de orden del día, y lo de Venezuela era una moción de orden del día, se discutan alrededor de grupos políticos, no podrán intervenir como tales, sino solamente como congresistas individuales, pero no sobre la base de que cada uno tenga 5 minutos, o sea, más que los grupos. Cuando se trate de discutir proyectos de ley, ahí cualquiera pide la palabra y no son los grupos políticos los que deciden, salvo que haya acuerdo previo de la Junta de Portavoces. Y yo creo que eso es una decisión correcta, porque hay que considerar que cuando en el periodo anterior hemos tenido 5 grupos políticos que comenzaron y terminaron 9, es porque se alentaba de una manera muy fácil la posibilidad de que 6 parlamentarios se salgan de un grupo y ya tenían oficinas, tenían portavoces, tenían participación individual en cada una de las comisiones, etcétera, y entonces se alentaba el transfugismo, pero hacía a diestra y siniestra, y se irrespetaba la decisión de los ciudadanos, que a la hora de votar por un parlamentario previamente marcan un partido político, y ese partido político es el que llega. Así que ahora hay esa norma que establece este criterio. Claro, ha generado el problema de que hay 13 parlamentarios que están fuera de partido en este momento, y eso es un problema, sin duda, pero lamentablemente no hay otra solución que simplemente que haya una adaptación de esos parlamentarios a su condición de parlamentarios individuales, y tratar de que simplemente puedan participar de la manera más amplia posible en las decisiones del Pleno, pero no por encima de los derechos de los demás. Congresista Ochoa, me imagino no comparte esa posición. ¿Cuál es un poco la postura del bloque Nuevo Perú? Porque hubo palabras justamente de críticas. Indira Wilca, Marisa Glave. Sí, lo que pasa es que ya Mauricio lo estaba señalando, hay que en todo caso replantear y reconceptualizar el tema de transfugismo. En el caso del Nuevo Perú no es un hecho de transfugismo, ¿no es cierto? Hay una discrepancia interna. No se trata de que nosotros renunciemos a nuestros principios, sino que es un escenario completamente diferente que no tiene que ver con transfugismo. Y lo que se ha aprobado en el Congreso es una ley antitransfugismo. Y por eso es que pedíamos y exigíamos que la mesa directiva se pronuncie, y no ha querido hacerlo. Por lo menos. ¿Qué tipo de pronunciamiento es lo que qué es lo que esperaban? Que nosotros. ¿Qué hubiese sido el escenario ideal de pronunciamiento de la mesa? Porque nosotros no estamos renunciando, ¿no es cierto?, a nuestros propios principios. Nosotros no estamos dejando un partido porque nos estén expulsando o porque finalmente hemos decidido pasar a otro, renunciando a nuestros propios principios. Hay una situación de discrepancia interna y hemos determinado ser 2 bloques. Hemos hecho todos los esfuerzos porque internamente se maneje esto democráticamente, no se ha conseguido, y por eso es que a costo de lo que significa hemos decidido ser un bloque. Pero le reformulo la pregunta, ¿qué esperaba entonces? ¿Un nuevo concepto de transfugismo? ¿Y qué? ¿Y que les permitan sí conformar una nueva bancada? Sí, eso es lo que alentamos, eso es lo que esperamos. Y esperamos que el 11 que hay, entiendo, en Arequipa, el Tribunal Constitucional se pronunciará. Esperamos que también declare inconstitucional esta situación. Esa es la única manera finalmente de lo que pueda darse lo que plantea. ¿Por qué? Si el tribunal finalmente declara inconstitucional esa ley de transfugismo, ¿qué pasaría? A ver, primero que no es el tema, esto es un tema en que uno pueda conservar los principios y decir me puedo formar otro grupo. Lo que ellos han hecho es renunciar a un partido político que se llama Frente Amplio. Ellos integraron ese partido, no sé si como invitados o como lo que fuera, pero estaban dentro de ese partido político. Y cuando han salido elegidos han marcado los electores el símbolo del partido político. ¿Es transfugismo igual desde su punto de vista? No, no es transfugismo específico, pero la ley no es solamente contra el transfugismo, la ley es para el fortalecimiento de los partidos. Y entonces aquí se busca que los partidos que participaron lleven a sus congresistas y no se aliente al interior de los congresistas el individualismo, y entonces se partan. En realidad el Grupo Nuevo Perú se menciona como tal, como grupo, pero en el fondo son 10 individualidades las que están ahí.
Porque cada uno de ellos quería hablar 5 minutos como si fueran solos. Y entonces, claro, al final iban a hablar 50 sí, minutos están y los grupos... dispuestos a renunciar justamente a esas 10 individualidades por formar un grupo. O sea, tendríamos que modificar la ley, ¿no es cierto? Porque la ley no lo permite. Pero además yo creo que el Tribunal Constitucional tampoco la puede declarar inconstitucional. Porque, o en todo caso la podría declarar inconstitucional, si es que quisiera, pero eso no tendría ningún efecto, porque para que nuevamente pueda ocurrir que ellos sean grupo, tendríamos que modificar el reglamento del Congreso y votar los parlamentarios con la modificación. Y los parlamentarios no estamos sujetos a mandato imperativo. A nosotros el Tribunal Constitucional no nos puede ordenar que votemos en un determinado sentido. Puede decir, esto que han puesto ahí es inconstitucional, pero quedará de todas maneras el reglamento como está redactado, porque no tenemos por qué votar en un sentido distinto al de nuestro criterio y el de nuestra conciencia. De manera que si no se modifica el reglamento va a continuar las cosas como están. Y tiene razón. Sin embargo, se pone en el tapete un criterio ético, ¿no es cierto? Es decir, si el tribunal está declarando inconstitucional, lo mínimo que tiene que haber dentro del Congreso es una reflexión sobre el tema y guardar los preceptos de la democracia y decir, oiga, vamos a dar cabida a esta situación que hay una interpretación lógica. Tiene razón en decir que efectivamente no es un tema que, por más que diga que es inconstitucional el Tribunal Constitucional, el Congreso tenga que aceptar. Y eso tiene toda la razón. Pero marca una pauta, ¿no es cierto? Es decir, hay una puerta abierta que puede ayudarnos dentro del Congreso, en el marco de garantizar el derecho de los congresistas de ser parte de un nuevo bloque, tengan la oportunidad dentro del Congreso de replantear lo que está diciendo. Pero yo no creo que el Tribunal Constitucional vaya a declararlo inconstitucional. No hay manera. ¿Sabes qué? Yo creo que la Constitución señala claramente que la base de la democracia son los partidos políticos, lo menciona expresamente. Y los partidos políticos construyen entre sí la estructura de la democracia en el país. El Tribunal Constitucional no puede decir los militantes de los partidos políticos o los integrantes de las fórmulas que se presentan los partidos políticos están por encima del partido político que están yendo, porque si no, entonces se desnaturalizaría la elección del voto preferencial y se tendría que hacer como en otros países, que se vota solo por las personas sin el partido. Es decir, tú te presentas por el PPC, él se presenta por el Frente Amplio, yo me presento por el APRA y el ciudadano puede votar por los tres, porque está votando por las personas. Puede cruzar partidos. No, en el Perú no se puede. En el Perú tienes que marcar el partido primero, por eso es que el partido va en primer lugar y la persona en segundo lugar. Pero en realidad la desnaturalización de este hecho se ha dado en el Congreso, porque la naturaleza de esto ha sido el control propio de un partido que no podía controlar a 73 congresistas. O sea, la motivación y la inspiración partió ahí. Entonces, si hablamos de desnaturalización de la estructura del Congreso y la fortaleza de los partidos... Pero la naturaleza de esto es evidente, todo el mundo lo sabe. Pero ¿sabe cuál es el problema? Pero usted, también se podría plantear que ahora ustedes plantean la inconstitucionalidad justamente por este escenario en el cual se encuentran ahora. Pero el tema es, ¿por qué se parten? O sea, ¿por qué la izquierda siempre se divide? No se dividan, pues. A ese punto yo quise rezar y le voy a decir, no se dividan, mantengan sus discrepancias. Marisa Glave, digamos, dentro de sí quería ser un poquito más drástica con Venezuela, pero ella insistía con un tema, ¿no? Decía, el señor Zapatero ha fomentado el tema del diálogo. Sabemos que el señor Zapatero no ha hecho absolutamente... El diálogo es la única manera de resolver el tema. Pues mi pregunta es, ¿por qué el diálogo no fue la única manera de que el Frente Amplio resuelva sus temas internos? ¿Y por qué decidieron finalmente partirse con esta esperanza de acá? Nosotros seguimos apostando por el diálogo, lo hemos hecho hasta el final. No hemos encontrado esa misma respuesta en el otro lado. O sea, nosotros hemos apostado hasta el final. Bueno, habría que decirle a Marisa Glave que lo mismo puede plantear Chávez, Maduro o la oposición, que siempre puede quedar a la subjetividad de decir, bueno, nosotros ya votamos el diálogo, eso es lo que piensan ustedes. La otra parte no siente eso, que se agotó el diálogo. Salvo el caso de Arce, que lo expulsaron, los demás se han ido por su cuenta. O sea, han podido persistir, quedarse. Pero la salida de Arce también es absolutamente ilegal. Es cierto, fue una expulsión. Por eso digo salvo ese caso. Pero mira, en el APRA, tú eres testigo que estamos en estos momentos en problemas, ¿no es cierto? Sí. Hay una discusión que ha trascendido públicamente, pero a ninguno de nosotros se nos ocurre partirnos en dos. Vaya tú por tu lado, yo por mi lado. Todos quieren ser jefe de su partido, no es así. Que estas posibilidades se incluya también en la reforma en la reforma electoral, decir, oye, caray, o se presentan solamente con partido, no me hagan frentes, o si se te presentan frentes, no me puedes partir y después, o sea, poner el parche por delante. Puede ser, pero esto es parte de esa reforma. En todo caso, estaría dentro de lo que se acordaría con relación al voto
voto preferencial. Es decir, si el voto preferencial lo hacemos en primarias, o si el voto preferencial lo reducimos a un solo voto, o si el voto preferencial lo eliminamos, claro. Todo eso ya llevaría como consecuencia a lo otro, ¿no es cierto? Pero Venezuela no. Entonces, ahora, su posición respecto de Venezuela, congresista. Para mí está claro, o sea, dentro del Frente Amplio tenemos divergencias claras, o sea, para Edgar Ochoa, lo que ha pasado en Venezuela es que... No me queda claro, ¿cuál es el Frente Amplio? Ustedes ya no son Frente Amplio. Por eso te digo, o sea, dentro del Frente Amplio había mucha divergencia. En el bloque también hay discrepancias, ¿no es cierto? Algunos pensamos más o menos parecido, como Marisa, yo, Arce, en el marco de este concreto de Venezuela, creemos que se ha roto, ¿no es cierto? ¿Usted no cree entonces que es una epopeya como lo ha planteado Manuel Damas? No, yo no, discrepo plenamente, además. Y eso está abierto, y lo hemos discrepado adentro, pero no se nos ha dejado expresar. Y solamente se pretende estigmatizar, ¿no es cierto?, que somos tal o que somos cual. O sea, para mí está claro, y para muchos de los que estamos dentro, está claro que dentro de Venezuela se ha roto el régimen electoral. Pero también está claro que tanto la derecha como la izquierda, ¿no es cierto?, se están asesinando. O sea, tampoco es decir, vamos a defender a la derecha, que también ha logrado ir ahora al llamado de las armas y etcétera, y a reconocer que la violencia es el único mecanismo para resolver ese tema. Pero sí estamos coincidiendo todos que el intervencionismo no es la mejor estrategia. Pero no son partes iguales, digamos, ¿no? No. O sea, queda claro que una parte tiene justamente, ¿no?, el monopolio de la fuerza, tiene las Fuerzas Armadas, ¿no? Tiene justamente el apoyo de la dictadura cubana. O sea, no es que, bueno, no, esta parte se están peleando los dos. No es así. Y tampoco del otro lado hay una guerrilla, ni hay un frente revolucionario, no hay una FARC. Completamente de acuerdo. Es que me parece un poquito tibio decir, bueno, pero también lo otro, como es una manera de decir, bueno, sí, Maduro sí, no me gusta, pues a mí Leopoldo López tampoco me gusta. En concreto, no respaldamos ningún tipo de violencia en ninguno de los dos lados. Y en lo personal no estoy de acuerdo absolutamente en nada con Maduro. ¿Pero de quién ¿Pero qué violencia ha hecho? Pero no se deja... ¿Qué violencia ha hecho el pueblo contra el gobierno de Maduro? No hay violencia. Que tirar de repente una molotov contra... Eso se hace en todas partes del mundo en las protestas, hasta en Francia, en los países más avanzados. Ahí no han hecho... Eso de que hay violencia en los dos lados es mentira. Y eso fue algo que dijo el señor Arana. No, los asesinos también vienen del otro lado. Es decir, buscándole siempre la media tinta, ¿no? La justificación en el fondo, porque gran parte de la izquierda... Ochoa está demostrando que él no es de ese grupo, o sea, él tiene una visión mucho más... del grupo de los que voy a decir en el sentido, gran parte de la izquierda no cree en la democracia, cree en el poder solamente. Y una vez que se llega al poder no se suelta más, ni se negocia, ni se entrega, ni nada, es para siempre. Y entonces con esa concepción, que es la concepción clásica marxista-leninista, pues, o sea, Rosa Luxemburgo, Marx decían que la democracia era un invento de la burguesía para engañar a las masas, ¿no es cierto? Eso es lo que se tenía como concepto. Hay varios... El mundial ha cambiado, ¿no? Pero parece que aquí no. Algunos sí, algunos no. Eso puede ser parte de las divisiones que ellos tienen, porque él está demostrando que sí está más evolucionado. Pero es claro de que ellos tienen una visión de un solo elemento, ¿no es cierto? En el punto de que solo lo que signifique el poder manejado por la izquierda es lo que vale. Y eso los lleva a votar en contra. Y eso los lleva a votar en contra, porque a la larga en el tablero se ve la posición. Y en el tablero votan rojo. Siempre que hay una solidaridad con Venezuela. ¿Votaron rojo? Ahora, ¿en cuál de ellas? Ahora han votado rojo. Bueno, ustedes se retiraron, pero se quedaron 4 del grupo de ustedes. Y se retiraron justamente ¿por qué? Por no haberles permitido justamente tomar la palabra. Hablar, o sea, y en anteriores oportunidades también. Es un diálogo de sordos. O sea, y además, en lo personal también me parece absolutamente injusto, ¿no es cierto?, que le dediquemos 4 sesiones de nuestro tiempo a Venezuela, cuando los problemas del país también son duros. Pero no son sesiones, son 10 minutos, 20 minutos. Ver, y además es porque vuelven a ocurrir temas en Venezuela. La vez pasada se metieron a la Asamblea. Ahora, mañana se van a volver a meter a la Asamblea. ¿Cómo no va a haber mociones? Congresista, o sea, Venezuela hizo algo que contó el congresista Müller, ¿no? Venezuela también se pronunció justamente en la época del fujimorismo y fue algo que muchas fuerzas aquí aplaudieron. ¿Por qué en esta ocasión el Perú no le puede dedicar unos cuantos minutos a una situación de violencia, ¿no? Igual o peor, me imagino que usted lo entenderá así, peor que la dictadura finalmente que fue Alberto Fujimori. ¿Por qué no? ¿Por qué en algunos casos sí y en otros no? ¿Por qué sí? También es la pregunta, ¿no es cierto? O sea, cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski da su mensaje,
¿no es cierto? Da a entender además que entre sus objetivos está resolver el problema de Venezuela y no resolver los problemas internos que tiene. No claro, ha dicho o sea, eso. por supuesto. ¿Cómo va a decir eso? A ver, él no va a ser presidente. Generar esa dicotomía una cosa es la política exterior y otra cosa es la política interna. No, yo estoy contigo en el sentido de que internamente, bueno, le falta mucho, pero en política exterior a mí me parece que la posición Perón es de vanguardia. Finalmente, no es un tema de presupuesto. Y tampoco es solitario. Están los demás países también que se van a sumar, van a venir los cancilleres. Bueno, fue esencialmente, digamos, la imposibilidad de poder finalmente hablar, la que los llevó a ustedes a retirarse. Nosotros hemos estado solicitando la palabra desde el principio, ¿no es cierto? Porque además ya se venía todo el escenario en lo que ha señalado Mauricio, de que se hace incluso un conteo de distribución y de equidades, no sobre 130 congresistas, sino sobre 117. Congresistas, pero sí se les pudo permitir tomar, o el reglamento lo prohíbe, o fue un acto... Alberto Quintanilla ha hablado como 15 minutos, Marisa Glave ha hablado como 6 minutos, han hablado más que de nosotros. ¿Y por qué entonces decir que finalmente no les han permitido? Lo que querían ellos que cada uno de ellos pudiera hablar 5 minutos. No es verdad. Eso es lo que... A mí, Marisa Glave se acercó a mi escaño a decirme, no, el derecho que nos corresponde está en el artículo 68. Hay una parte de un artículo en el que se establece que el Consejo Directivo puede acordar en las sesiones que se puedan entregar hasta 5 minutos a cada parlamentario. Y basados en ese criterio decían que como no eran grupo, la norma sobre los grupos no les era aplicable y por lo tanto se tenía que aplicar este artículo. 5 minutos para cada uno. No, pero eso está complicado. Pero su posición no era el tema ahí. Lo que sí, por lo menos pedíamos que se nos permita hablar lo que estábamos pidiendo hablar. De hecho, hay una interpretación de que a todos nos correspondería hacerlo en el tiempo que está establecido en el reglamento. Pero no era cierto que todos queríamos hacer uso de la palabra, pero sí mínimamente se debió respetar. Además, tenemos derecho a hacerlo. Sí, pero no las 10 personas, ¿no? Justamente esa posibilidad. En todo caso, si ustedes piden ser bancada, habría sido bueno que en ese caso se comporten como por lo menos un proyecto, un prospecto de bancada y se pongan de acuerdo de los 10 pero del movimiento quiénes eran los que yo me acerqué, yo lo dije, pero yo le dije, yo me acerqué, o sea, estábamos en la mesa dispuestos a hacer un trabajo como si fueran una bancada. Y me acerqué donde Quintanilla y le dije, 5 minutos para ti y con las interrupciones que tú puedas dar, incluso te ofrecemos ser flexible con las interrupciones para que no sea un solo minuto. Y él fue y le preguntó a Dahmer. Y Dahmer le dijo, no, todos 5 minutos. Y entonces él regresó y dijo, no, pues no se puede. También. ¿Cuándo se van a ver finalmente los proyectos que han enviado el Poder Ejecutivo? ¿Cuándo? Porque este tema, ¿cuándo se van a dar esos proyectos? ¿Cuándo se le da prioridad a los proyectos que manda el Ejecutivo? Usted como la mesa directiva. El reglamento dice que los proyectos del Poder Ejecutivo tienen prioridad. Pero primero, ¿qué se tiene que hacer? Instalar las comisiones. ¿Para cuándo van a instalar las comisiones? Esta semana se hace el cronograma, la semana que viene, mejor dicho, pues ya estamos ya prácticamente viernes, la semana que viene se va a instalar. El próximo jueves debemos de estar votando ya el cuadro de comisiones. Se va a saber quiénes van a presidir todas y quiénes la van a integrar. Y a partir de la siguiente semana se instalan. Y todavía hay una semana más para que se aprueben los primeros proyectos, si es que se van aprobando. Entonces estamos hablando de aquí a 2 semanas por lo menos. Correcto. Sí, más o menos 2 semanas. Vamos a estar atentos entonces. ¿Usted va a extrañar va a subir y bajar? Voy a subir y bajar. Voy a hacer ejercicio. Se le ha visto en el rol del profesor de aula, ¿no? Sube, baja. Enseñando al alumno lo que tiene que decir, lo que tiene que aceptar. Y coincidimos en otra cosa también, congresista Mulder. ¿En qué? Somos fans de Corina Rivadeneira. Bueno. Pausa y venimos, no se muevan.